¿Qué pasa? Estamos en Valencia, vamos con el capítulo número 5 de Raos Tren. Hoy estamos en el Ronin, uno de los primeros clubes de judo de aquí de España, y la verdad es que el día que vamos a pasar hoy va a ser brutal. El día de hoy empieza al revés a como siempre empiezo los vídeos, ya que hemos hecho todo el entrenamiento de judo, movilidad y gimnásticos, que falta todavía. Estoy con Andrés, el último Ronin. Me hacía mucha ilusión grabar con él porque considero que es un guerrero que es muy completo y que su filosofía, tanto de vida como de entrenamiento, está bastante relacionada con la mía. Así que Andrés, si te quieres presentar. ¿Qué tal? Como bien ha dicho el Tito Miguel, me llamo Andrés, muchos me conocen como Ronin y llevo toda la vida en un tatami, así que hoy he compartido tanto ese bagaje con Miguel, hemos disfrutado con unas tortas y luego hemos hecho un poquito de movilidad y hemos entrenado, todo con ejercicios y metodología que se relacionan con las artes marciales, que es lo que llevo haciendo toda la vida. Andrés, te quería preguntar, ¿a ti qué te motivó a empezar en el mundo de las artes marciales y llevártelo a tu terreno para seguir creciendo? Porque normalmente la gente llega a un tope y se lo deja, pero no todo el mundo pasa lo que es el periodo de artista marcial a ser profesor, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te motivó a empezar y qué te motivó a seguir ayudando a otras personas en este camino? A empezar me motivó mi padre, que me apuntó con 3 años. No tuve mucha capacidad decisoria. Mi padre ya venía de haber hecho lucha, era cinturón negro de karate y de jiu-jitsu japonés, por lo tanto tenía ahí una mezcla muy completa. Y lo último que hizo, de hecho, fue judo. El último cinturón negro que se sacó fue el de judo y fue la actividad que decidió que yo iniciase desde pequeño. Y así empecé en el Ronin hace más de 30 años a entrenar. Y luego, como bien decías, pues desarrollé mi carrera deportiva y yo, pensando que era un luchador muy completo, que lo era haciendo judo, empecé a probarme en otras disciplinas y fue cuando me di cuenta que había muchísimo camino por recorrer y ahí empecé todo el tema de la parte dura, empecé con boxeo, kickboxing, luego probé las MMA y a día de hoy estoy enganchadísimo al jiu-jitsu y la verdad es que entre todas ellas voy mezclando y sacando las clases que yo doy y me encanta todo el batiburrillo que consigo sacar. Cuéntame un poco porque sé la historia que tiene donde estamos, el sitio donde estamos, que no es como un gimnasio cualquiera. Sé que esto tiene muchísima historia, entonces quiero que comentes tú qué es el Ronin, quién lo fundó y qué tiene de especial este sitio. Claro, el gimnasio Ronin fue fundado en 1961 por los hermanos Alcíbar Arrasate, que Ignacio Alcíbar es el padre del que es mi socio, Nacho Alcíbar. Ellos son de origen vasco, pero se formaron en Francia, en París. Ellos obtuvieron su cinturón negro allí. Para que la gente se sitúe, Francia fue el primer país europeo en recibir a los primeros judokas japoneses que empezaron a expandir el judo por Occidente. Entonces, el judo francés, en su época, y a día de hoy también, ha sido siempre pionero y puntero en cuanto a metodología, técnica y aprendizaje. Entonces, Valencia, el primer gimnasio de judo que se abrió y que a día de hoy continúa abierto con más de 60 años de historia, es donde estamos ahora mismo, el Ronin. El judo sigue siendo el deporte rey y lo seguirá siendo hasta que esto aguante, pero sí que es cierto que a día de hoy pues tenemos una amplitud de trabajo, todo relacionado con el judo y con las artes marciales que a cualquier artista marcial le va a venir bien, como el trabajo de movilidad que acabamos de hacer o como la clase de gimnásticos que vas a disfrutar ahora, y por último la clase de fuerza. O sea, sí, al final todo ello tiene que ver con la metodología y con que este lugar siga siendo pues el primero de todos y una referencia a nivel de tanto de artes marciales como de entrenamiento. Claro, porque yo pienso que lo estábamos comentando antes, que no puedes separar lo que es el trabajo de tatami del trabajo de acondicionamiento, tanto para prevenir lesiones como para que tenga una transferencia y un sentido para que entrenas en cualquiera de los dos puntos, porque sabes que a lo mejor si necesitas fortalecer un rango de movimiento, que ese rango de movimiento te puede ayudar al pelear con una persona, a golpear más fuerte o a tener una buena potencia de piernas para cargarlo, yo pienso que no se puede separar, ¿no? Y que esto ha evolucionado muchísimo, me imagino, desde que empezó esto
hasta ahora que lo están llevando ustedes. Sí, pero fíjate que tampoco ha evolucionado tanto, o sea, nos hemos ido perfeccionando, por supuesto, pero que al final hacemos lo mismo que se hacía hace 60 años a nivel de flexiones, de dominadas, de trepas de cuerda, de mover kettlebells, de macear, que al final si lo analizas, si lo hacían hace miles de años y les funcionaba, tampoco hay que darle muchas vueltas. Y lo que pasa es que ahora sí que es cierto que la ciencia del deporte pues te avala y te da diferentes herramientas para alcanzar la excelencia a nivel deportivo, pero que hacemos lo mismo que hacen los antiguos luchadores de la antigua Grecia. Los antiguos luchadores, yo pienso que eran muy buenos observadores. Total. Porque a pesar de... Y filósofos, en verdad, porque un buen guerrero es un buen filósofo. Y yo pienso que es cierto que lo que funcionaba antes funciona ahora. Lo que pasa es que ahora, como hay muchas cosas, la gente tiende a dispersarse y a Totalmente. buscarle sentido a cosas que, tío, déjalo y céntrate en lo importante. O sea, no tienes que buscarle tantas cosquillas al asunto. Te quería preguntar, Andrés, porque sé que estás haciendo un documental que pronto va a ver la luz, tengo muchísimas ganas de verlo, y que has viajado muchísimo, has estado haciendo labores en la India y tal. Sé que has hablado de eso en muchos otros podcasts y tal, por eso no te voy a preguntar de eso. Quería preguntarte tu conclusión, ¿en qué resumirías toda esa experiencia viajando a nivel de peleas, luchas, lo que estabas grabado con tu documental, artes marciales, que pudiera ayudar a una persona que esté viendo esto a iniciarse en el mundo de las artes marciales, conociendo lo que conoces tú? Que pruebe cualquiera, Miguel. Al final, después de viajar y probarlo todo, todas comparten el 80% del ADN y todas aportan algo. Yo lo que sí que recomendaría es que se escogiese algo que hubiese sparring real, que hubiese un combate real mínimo un par de veces por semana, porque es lo que luego va a tener transferencia a la vida real. Pero sobre todo que le guste a la gente y que le pille cerca de casa, pero que cualquier opción es válida. Al final las artes marciales nacen de la guerra que existía antiguamente y como los luchadores cuando dejaban de estar en guerra se reunían con sus clanes y perfeccionaban técnicas que ellos habían notado que durante la contienda les había servido más o menos y de ahí nace lo que a día de hoy practicamos. Pero todas vienen del mismo lugar. Entonces, cada maestro te las va a transmitir de una manera y al final lo que siempre recomiendo es que le deis una oportunidad, que las pruebes porque es un mundo apasionante. Al final, la traducción literal de dojo es el lugar del camino, donde cada uno encuentra su camino. Y eso es lo que animo siempre, a que si te gusta más el trabajo físico y de movilidad, prueba el jiu-jitsu. Que te gustan los golpes y el trabajo intenso, dale al boxeo. Es que seguro que va a haber un deporte marcial esperándote ahí fuera. Si tuvieras la oportunidad de pelearte o entrenar, ¿no? Pero vamos a hablar de pelear, con algún personaje, ya sea ficticio o algún personaje que haya existido, o que esté vivo o que ya no esté vivo, ¿cuál sería y por qué? A día de hoy me encantaría entrenar con Oliver Buendía, que sé que lo voy a hacer dentro de poco. Con Topuria también me gustaría agarrarme. Sí. Y ya está. Al final soy muy práctico y sé que son dos personas que uno antes que otro seguro que en algún momento... la gente que está viva y que va a... Exacto. Nos cruzaremos y más que nada porque sé que me pueden aportar mucho igual que yo a ellos. Así que son dos personas los que me gustaría entrenar. Y tú, como Ronin, ¿cómo sería una semana tipo tuya de entrenamiento para que las personas más o menos digan, vale, ¿cómo puedo meter lo que es arte marcial y acondicionamiento físico y movilidad y mi vida diaria y mi pareja y todas estas cosas? Tú como Ronin, ¿cómo ibas tu semana de cara a los entrenamientos y a combinar tantas cosas? Yo siempre le doy prioridad al arte marcial y según la carga neural y fisiológica que me ha transmitido ese entrenamiento, voy adaptando el resto de entrenamientos físicos. Pero siempre le doy muchísima importancia a, según lo que me haya cansado en ese entrenamiento de tatami, pues imagínate que me he cansado mucho el tren superior y el agarre, pues va a ser una sesión más dedicada a las rotaciones con maza con una carga media ligera. En cambio, ha habido un entrenamiento que estoy mucho más cargado de piernas porque he hecho muchas entradas predominante de pierna. Pues el siguiente entrenamiento de fuerza lo que voy a hacer es darle caña a las kettlebell de forma rotacional y ya siempre voy alternando las sensaciones de forma que al final de la semana, al principio me lo medía mucho a nivel de cargas y tenía que estar siempre oscilando en un número. A día de hoy ya soy capaz de moverlo por sensaciones, pero el resumen rápido es ir adaptándome siempre al entrenamiento que tengo que hacer según la fatiga acumulada de lo que he hecho los días anteriores
y sobre todo ir alternando estímulos. O sea, si ha habido un entrenamiento que por lo que sea ha hecho mucha fuerza, pues intento que el siguiente tenga un desarrollo más metabólico. Al revés, si he hecho un sparring muy intenso en el que acaba reventado a nivel metabólico, intento que la fuerza sin intensidad alguna sea lo que prime en ese entrenamiento. Y siempre alternándolo de esa forma consigo tener buenas sensaciones al final de cualquier temporada. Ya estoy en un momento en el que miro mucho tema lesiones, o sea, lo que me he lesionado los últimos años, cómo prevenirlo, trabajarlo, y con toda esa información es la que voy haciendo tanto mi programación como la de gente del running. ¿Tú qué piensas del sobreentrenamiento? Que no existe. Creo que... Argumentalo, porque yo también pienso lo mismo cuando alguien me dice, no, he sobreentrenado. Y yo digo, vale, ¿cuántos días he entrenado? Es que he entrenado 4 días a la semana. Y digo, vale, yo, 1 hora, 4 días a la semana. Estoy convencido que el ser humano tiene una capacidad de adaptación asombrosa, sin límite alguna. Sí que es cierto que hay que individualizar esas cargas y ser capaz de medir tanto con el ojo como por sensaciones hasta dónde puedes llegar, pero siempre hay un paso más y es el que dan los grandes campeones, sin más, no hay otro secreto que entrenar de forma inteligente, pero siempre a una intensidad y una carga un pelín por encima de lo que está haciendo el resto, de forma que a ti se te produzca una supercompensación y que al final es lo que marca la diferencia. Conclusión, para mí la preparación física es un arte y creo que dentro de ese arte no existe el sobreentrenamiento, sino que tienes que hilar tan fino que nunca llegues, pero que siempre estés a punto de. El día de hoy lo empezamos con una sesión de judo, haciendo unas cuantas volteretas y jugueteando un poco por el tatami. Me quedo aquí, levanto la cabeza, pongo las manos tranquilamente, desde aquí subo. Ahora quiero que bajéis las rodillas para subir, para bajar, ¿vale? Haz otra, Michael, yo te grabo. Cojo su solapa, le hago dar un pasito, uchikomi girando, o sea, simplemente hago esto. Vuelvo otra vez aquí, ¿ves? Chaume como tiene un pie a cada lado, Andrés tiene un pie a cada lado. Lo vuelvo a sacar del sitio, uchikomi levantando, ¿vale? Y Jaime se tiene que quedar arriba, en plan, ¿vale? Yo desde aquí levanto a Chaume, Chaume se queda ahí, aguantamos ahí un segundito, lo vuelvo a dejar y aquí, ¿vale? Y último, nagekomi, a cámara lenta, o sea, yo voy a tirar a Jaime, pero lo voy a recoger y Jaime tiene que caer perfectamente. Lo vuelvo a sacar del sitio, vuelvo a hacer la entrada para... Ahí, me quedo aquí, ¿vale? ¿En qué dirección voy a ir? Porque tengo exactamente el mismo agarre en ambos lados, ¿vale? Este agarre es muy predecible, ¿ok? Tanto por mis manos como por mis pies, el rulo sabe que yo voy en esa dirección. En cambio aquí, aunque él sepa que yo soy diestro por los pies, yo en el último momento, después de hacer esto, puedo, en vez de hacer el seoi en esta dirección, que era lo que estaba haciendo, hacer el seoi en la contraria, porque tengo el mismo inicio de agarre, ¿ok? Yo estoy en esta posición, le hago mover esto, él ya sabe, porque yo en otras acciones le he hecho aquí, pero en cambio ahora voy a girar y voy a hacer lo mismo en esta dirección, ¿vale? En la contraria. ¿Ok? Ya tengo, fijaros, en una misma acción, o sea, se le he hecho mover ese pie y tengo mi entrada hacia delante, mi entrada hacia detrás y mi entrada en la dirección contraria, ¿vale? En esta dirección. ¿Por qué? Porque mi agarre de solapa me permite todo ello, ¿ok? Repito, le hago mover aquí, giro en esta posición, le vuelvo a hacer mover aquí, giro hacia detrás, le vuelvo a hacer mover aquí, fijaros, o cruzo esta pierna por delante, o yo como sé que voy a girar ahí, en ese último giro ya me he dejado el pie izquierdo delante, ¿vale? Ya estoy perfecto para ir por aquí, ¿vale? Último gráfico, ¿vale? Lo que tiene que hacer es en ningún momento que el otro le fije las manos, ¿por qué? Porque simplemente por peso va a hacer que el rulo no se pueda mover, el rulo es mucho más dinámico. Y fijaros que lo que está haciendo todo el rato es coger, ¿vale? Y en vez de mover modo baile, lo está expulsando. Porque es ese instante en el que el gordo va de verdad a dar un pasito, ¿ok? Es toda la táctica que va a desarrollar mañana.
lo saco del sitio, le cruzo la barra, le hago mover, se para un lado para otro, toco, estoy en todo momento dinámico, en ningún momento paro, entro hacia atrás, entro hacia adelante, está en todo momento cambiando de direcciones, cambiando los agarres. Bueno, llevamos 40 minutos de sparring, de pie y de suelo. Brutal. Andrés me ha liado y me ha dicho que tenía que hacer hoy el entreno físico de después de la clase, así que vamos a hacer algo rápido e intenso, ¿vale? Mis 10 balanceos, empujando con la cadera, ¿vale? Acabo los 10 balanceos, ¿vale? Esta a mí me gusta porque, como hago mucho grappling, todo lo que es entradas, trabajas aquí. Entonces, a la que agarres a alguien de aquí, si tienes buena extensión de cadera y buen salto desde aquí, al tío que pilles lo sacas volando, ¿vale? Entonces son 8 o 6 minuticos, vamos a ir viendo, de ese trabajo. 10, 5, 5, paran, 10, 5, 5. Tenemos que sacar por lo menos 4 rondas. ¿Guay? En la zancada, el detalle que a mí me gusta es no quedarme aquí, en la extensión de piernas, sino meter una extensión de cadera. Es decir, que mi salto de zancada termina con la cadera extendida. Entonces cargo todo el rango de movimiento. ¡Pam! ¿Vale? Venga, a ver esa zancadita. Te quería preguntar, como ya has transicionado del mundo de la competición, del alto rendimiento, aunque sigues en tu peak, ¿no? Cada vez mejor, te quería preguntar qué es lo más gratificante para ti, o sea, qué ha sido lo más gratificante en el mundo de la competición y actualmente en el mundo de transmitir tus conocimientos y toda la labor que estás haciendo con la gente. A nivel competición, lo más gratificante era las sensaciones durante la competición. O sea, ya no solo ganar, que también, sino, joder, yo recuerdo cada momentazo, yo solo en mitad de Rusia dándome de hostias. Es que son sensaciones indescriptibles, ¿sabes? De decir, hostia. Todo eso estará en el documental, ¿verdad? Sí, sí, justo esta sensación que estoy intentando describir la tengo grabada y para mí me quedo con eso. O sea, independientemente del resultado, el saber que, pues, que te has ido tú solo a un país y lo has dado todo y la sensación durante, yo me quedo con eso y espero que antes de irme al otro barrio sea uno de los flashes que me vengan. Y no tiene nada que ver con la vida civil y ya como entrenador, que para mí es mucho más compleja, porque al final el deportista de élite tiene que ser un tío egoísta, que va a la suya, muy enfocado en lo suyo y echar para adelante. Y en cambio la vida del entrenador es la de un gestor que está en todo momento gestionando tanto las cargas físicas que acabamos de hablar, pero también las cargas mentales. Claro. Tiene que ser muy líder en cuanto a ser la referencia en muchos aspectos. Para mí es mucho más complejo. Y de hecho, las competiciones, yo acabo mucho más exhausto como entrenador que como competidor. Y tú fíjate que estoy en una silla sentado, pero a nivel mental y a nivel de desarrollar, analizar y poder transmitir un feedback adecuado a velocidad terminal es muy exigente. Ambos son maravillosas y ambos tienen o sea, cada una ha tenido su etapa y ambas son chulísimas. Claro, al final yo pienso que como competidor estás siendo un generador de energía brutal, pero te la estás quedando para ti por el tema de ser un poco egoísta y también tener un poco de arrogancia, porque es necesario para el mundo de la competición, aunque las personas entiendan el egoísmo y la arrogancia como cosas malas, al final depende de la connotación y el contexto que tú le des a la palabra, ¿no? Totalmente. En el sentido. Y que ya cuando empiezas a transicionar a ser un entrenador, eres un proyector, ¿no? Entonces estás todo el rato proyectando esa energía que tú ya antes te has dado a ti a las otras personas para ayudarlas a mejorar. ¿Tú piensas que todo el mundo debería pasar hoy en día, en la época moderna en la que nos encontramos, debería pasar por un reto o un desafío o una competición?
¿Y por qué? Sí, yo soy muy cansino con que todo el mundo compita. Lo transmito tanto a mis alumnos en el running como a la gente que tenemos en los campamentos, porque creo que al final la competición te pone en tu sitio y es siempre va a ser una subida de nivel, siempre, estés en el nivel que estés. Y de vez en cuando te viene muy bien el recordarte. Al final es un proceso mental en el que tú aprendes a conocerte a ti mismo, aprendes a gestionar todas tus emociones, tanto antes, durante como a posteriori, porque el resultado después de la competición normalmente es ahí de verdad o para mí de verdad cuando sale el verdadero deportista, cuando se analiza, cuando adapta sus entrenamientos para mejorar para la siguiente competición, o sea, es siempre como un reset que te hace renacer con un poquito más de mejor versión, pero no el entrenamiento, la competición. O sea, para mí la competición siempre la comparo como si fueran 10 entrenamientos en cuanto a calidad. O sea, es una forma siempre de ir mejorándote, tanto deportista como persona, y luego también por tener una fecha. Es decir, al final el atleta que entrena por entrenar, bien, pero es que no te está sacando todo el jugo. Por mucho que seas un tío muy duro y que entrenes y que tal y que te vayas mejorando, no. En el momento tú sepas que dentro de 2 semanas tienes una competición, te aseguro que el entrenamiento de estas 2 semanas va a ser de padre muy señor mío y que dentro de 2 semanas no vas a ser el atleta que eras hace 2. Y así progresivamente. Entonces, siempre recomiendo que la gente compita en lo que sea o que tenga una temporada de competición o que simplemente durante toda su vida se vaya planteando diferentes competiciones y además de diferentes modalidades. A día de hoy el mundo del fitness te da una abanico de posibilidades enorme que puedes disfrutarlas de todas ellas y al final en el momento eres capaz de disfrutar de una competición, de su preparación, el durante y el post, joder, para mí eso de verdad es la excelencia de cualquier deportista. ¿Tú crees que una persona que compite debería de aprender de esa competición para no cometer como los mismos errores que ha hecho en esa primera? Porque a mí me pasó que yo cuando fui a mi primera competición fui de una forma muy impulsiva, entonces claro, gasté totalmente mi energía. O sea, acabé la pelea, gané la pelea, pero como fui centrado, por ejemplo, a someter en vez de una estrategia más táctica, o sea, fui como un cabezota, cuando acabé la pelea estaba muerto, que no podía respirar ni nada, y yo decía, ¿qué me está pasando si tengo buen aguante? Y cuando fui a mi segunda competición, literalmente todas las peleas las hice muy centrado de cara a, vale, no voy a final, no, mi objetivo principal no es finalizar, mi objetivo principal es hago los puntos, gano las posiciones, si me da la posición los finalizo. Muy bueno. En ese orden. Entonces, a mí esa estrategia me está funcionando. Entonces, yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Tienes que aprender en la competición para mejorar. Pero al final, entrenando, lees a tus compañeros, ya los conoces, ya sabes de qué palo va cada uno, ¿no? Correcto. Hay un diario, Michael, un diario, tú lo tienes muy bien organizado en tu cabeza, pero tú lo que me acabas de decir lo vas plasmando y te das dando cuenta de tus errores y de lo que te ha venido bien. Y al final, también de ese diario te va a salir todo. El desplazamiento que más haces previo a la entrada que mejor te sale, cómo has puntuado y de qué forma, el que has intentado y no te ha salido pero has tenido buenas sensaciones. Todas esas anotaciones es lo que de verdad va a hacer que dentro de 5 años, joder, seas un competidor de la hostia, ¿sabes? Pero porque ser consciente de exacto, y analizar esa información, o sea, esos datos, gestionarlos como se debe. También, ya que estamos hablando del fitness moderno y que has dicho que había un abanico brutal de opciones, pero yo pienso que mucha gente no sabe que hay ese abanico brutal de opciones, porque nosotros vivimos en una burbuja, nos relacionamos con un entorno que es como el 5% o el 1%, ¿no? de la gente, que no es el entorno promedio. Entonces, a mí me gustaría que explicases tu punto de vista acerca de lo que es el fitness moderno hoy en día y lo que debería ser, de cara a que la gente piensa que estar saludable es entrenar para tener músculos bonitos. Muy buena. Sí, a mí sinceramente el fitness moderno me gusta, o sea, me gusta el boom que ha habido, porque yo recuerdo hace 15 años que el único que iba al gimnasio y hacía halterofilia, trepaba cuerdas, corría, movía kettlebells y mazas era yo. En cambio, a día de hoy, pues el CrossFit, por ejemplo, ha popularizado muchísimo esto. Las carreras de montaña o de obstáculos también me parecen fascinantes. O sea, son cosas que siempre han estado ahí y que hemos hecho
4 personas que estábamos dentro del alto rendimiento y que a día de hoy se está abriendo a toda la población. Sí que es cierto que me parecen sistemas de entrenamiento potentes que abren un mundo fascinante a absolutamente cualquiera que quiera entrar ahí, pero que como sistemas de movimiento no lo son tantos. Yo ahí siempre buscaría un arte marcial o sistemas de entrenamiento como programación neuromotriz, es decir, algo que dé un paso más allá y no solo te enseña a entrenar, sino te enseña a moverte con ese entrenamiento, a moverte con calidad. Cualquier artista marcial que practique algo durante 3 años con un sparring correcto, intenso y con un buen sensei que le vaya diciendo por aquí y por allá, cualquier persona que venga a un campamento de programación neuromotriz y a raíz de aquello empieza a entrenar durante 3 años y luego del paso a las artes marciales, por ejemplo, ya se va a mover mucho mejor. O sea, hay diferencia de lo que es entrenamiento de movimiento y creo que a día de hoy ya hay opciones que te juntan las dos y que de verdad te transmiten calidad de movimiento, que es al final lo que necesitas para tú moverte bien y hacer cualquier tipo de desempeño correctamente. Claro, al final los GOAT, los grandes atletas, eran personas que se movían muy bien, eran muy efectivos porque tenían una buena calidad de movimiento. Lo que pasa es que ni ellos sabían explicarlo, ni estaba eso entendido de por qué tenían esos resultados. Pero la verdad es que hoy en día, con cosas como programación neuromotriz, las personas tienen una opción brutal para conocerlas. Total. Ya que practicando un deporte específico entiendes las demandas de ese deporte en concreto, pero si tú entrenas el movimiento de una forma separada, lo que es el movimiento, ser consciente de tu cuerpo, desarrollar una buena propiocepción, una buena gestión de cargas, distribuciones de peso, todo ese tema, yo creo que serías como un multiuso, o sea, literalmente una navaja suiza. A mí me suele pasar cuando pruebo otras disciplinas, cuando me voy a escalar. Yo no escalo de normal, pero tengo un buen grip, una mano, un buen tal, una buena movilidad de cadera, cuando pruebo alguna otra disciplina. Total. Vale, ya está. Te voy a preguntar... Yo esto lo voy cortando. Tranqui. Te voy a preguntar... un reto, ¿vale? El reto de lo que tú quieras decir. Y ya está. Y luego cerramos, despedimos y ya está. Perfecto. Vale, Andrés, a todo el mundo le pregunto sobre un reto que me quieras proponer a mí y un reto que quieras proponer a las personas que estén viendo este vídeo. ¿Cuál reto sería ese? Bueno. Mi reto hoy ha sido sobrevivir a pelear contigo. ¿Sí? Claro, yo de hecho, cualquier reto que le propongo a la gente es venir una mañana al running a aguantar todo el entrenamiento que hay, porque no lo hemos comentado, pero hemos hecho un par de horas de judo, luego movilidad, luego anillas y pino y luego fuerza. Entonces es un entrenamiento que va desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y cualquier persona que quiera venir a probarlo, pues puede hacerlo. Como reto personal que te propongo que hagas en algún momento que hagamos, me encantaría alguna vez hacer una travesía guapa o andando, corriendo o con bici, pero en total autonomía, o sea, llevando todo lo que sea necesario y cazando si es necesario, es decir, Sí. buscándonos la vida como fuera. Ese sería el reto que... ¿Por dónde? ¿No tienes la zona? Sí, tengo... Mira, me gustaría montañas vacías. La zona del campamento me gustaría explorarla de verdad. O sea, decir, tenemos una semana, tenemos 10 días, nos vamos a ir en esta dirección con mapas, sin móvil Me flipa. y nada. Pues a gozarla. entonces, ya está. A lo mejor el próximo vídeo es de haciendo el reto. Ojalá. Me encanta. Y lo que has dicho al principio, o sea, venir aquí un viernes mañana y tener la oportunidad de hacer judo, luego trabajar la movilidad, luego trabajar lo que son los gimnásticos y todo ese tema de movimiento, te hace salir de aquí en una mañana a las 3 de la tarde, has terminado. Yo pienso que cualquier persona que se lo organice bien puede venirse. Estamos en Valencia y yo he venido en tren, he tardado 2 horas en venir en tren, o sea, tampoco es nada, me he hecho una siesta y ya estaba aquí peleando. Entonces yo invito a todo el mundo a que venga aquí. Si tienes algo que decirle a la gente que está viendo este vídeo, cualquier cosilla que quieras animarlos y tal, es tu... Os animo a que practiquéis cualquier tipo de arte marcial, sea el que sea, preguntarle a Miguel, preguntarme a mí, lo que más cerca os pille de casa, que seguro que vais a descubrir un camino maravilloso. Vale, Andrés, gracias. Hola, Tito Michael. Gracias.